Entramos a la lección número 2 y va a estar basada en el capítulo 1 y los primeros 3 versículos de Corintios. Oiga, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, amados, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Si ustedes se dan cuenta, es un saludo el que está dando. Pablo principia su carta saludando. Y por favor, dijimos, pero lo voy a repetir, que Pablo identifica mucho sus cartas iniciando con decir Pablo, Pablo. Entonces, 13 cartas, 13, están completamente seguras de que son de Pablo, porque en 13 cartas dice Pablo, apóstol de Jesucristo, siervo de Jesucristo. Pero hay una carta, que es la carta a los hebreos, que no dice Pablo, sino que el principio de otra manera. Entonces algunos dicen que es el apóstol Pablo por la forma de escribir, otros que son otros escritores, los que utilizaron hebreos. Así es que mencionamos pues que hoy estamos estudiando el saludo y la acción de gracias, pero van a ver qué saludo y cuánta bendición deja para nosotros el saludo. Primero dice Pablo, ahora yo les quiero decir esto antes de entrar. Él se pone aquí en esta introducción, dice Pablo, ¿qué dice? Apóstol de Jesucristo. ¿Por qué creen que puso apóstol aquí? A ver, lo dije en la lección anterior. ¿Por qué Pablo se pone aquí cuando se presenta Pablo, apóstol de Jesucristo? Porque él va a defender en el capítulo 9 su apostolado, porque había gente que decía que no era apóstol. Entonces él introduce, ¿es Pablo? Sí, soy apóstol de Jesucristo. Porque en otro dice siervo de Jesucristo, usa mucho siervo. A Pablo no le gusta lucirse, no le gusta demostrar que es mejor que nadie. Pero él dice aquí Pablo apóstol, porque la gente estaba diciendo, ese no es apóstol. Entonces de una vez entra con eso, ¿verdad? Vamos con el llamamiento. Hermanos, Pablo dice llamado. Fíjese esto, el llamamiento, hermano, es iniciativa. Ponga en su hoja. El llamamiento es iniciativa de Dios, es iniciativa divina. Hermano, tenemos que entender todos esto, que Dios a nosotros nos ha llamado, que la dicha que nosotros tenemos es que Dios se haya interesado en nosotros, no nosotros llamando a Dios, buscando a Dios. Él es el que tiene búsqueda. Llamamiento es iniciativa de Dios. Dele gracias a Dios que usted es llamado por la voluntad de Dios. Hermano, no hay argumento en contra del siervo. Pablo es llamado por la voluntad de Dios. Aquí está el punto. No hay otra forma, hermanos. A Dios le plació. Él quiso hacer el llamamiento por su voluntad. Así es que a veces uno se pone a ver a las gentes y como humano, principio de evaluar, ese no lo merece, ese no, en algún puesto. Hermano, si Dios da un llamamiento, Dios tiene que confirmarlo. El llamamiento es de Dios, Dios llama. Y si Dios te llamó para ir al seminario, te lo tiene que confirmar, porque Dios es el que llama. Así es que yo no creo en ti, no creo en lo que pase, pero Dios te llama y lo va a confirmar. Hermano, cuando Dios le llame a usted a hacer algo, hágalo, porque Dios hizo el llamamiento. Entonces no hay argumento contra el llamamiento de Dios. Si Dios llama, hermano, atienda, porque tenemos que cumplir. Después de decir, dice, juntamente con el hermano Sóstenes. Hermano, yo le pregunto, ¿quién es Sóstenes? Pues la verdad que yo ni sé quién es ese, ni me interesa quién es Sóstenes. 2000 años después, el hermano Pablo y Sóstenes, saber quién es ese Sóstenes. Para usted no es importante Sóstenes, pero Dios llamó a Sóstenes. Y aunque no sabemos quién es y no trascendió posiblemente, ese Sóstenes es llamado por Dios. En Cristo, oiga esto, no tenemos diferencia. Es que una de las cosas que a mí me impresiona, hermanos, de este versículo es que dice, Pablo, miren, Pablo es un gigante, apóstol de Jesucristo, y Sóstenes, ni sabemos quién es ese, pero Pablo puso a Sóstenes al nivel de él.
yo Pablo y Sóstenes, aquí estamos por llamamiento de Dios. Hermanos, Pablo, el apóstol, y el hermano Sóstenes, pero él lo pone al nivel. ¿Se acuerdan que hemos dicho aquí en la iglesia y lo repetimos? Que ante la cruz de Cristo todos tenemos la misma estatura. Aquí no hay don fulano con mucho dinero, el fulano aquel que no vale nada porque no tiene ni un centavo, el que tiene mucha cultura, el inculto. Si usted es inculto, trate de culturizarse, pero ante la cruz de Cristo todos valemos igual, porque usted que tiene mucho dinero no pagó su salvación, y yo que no tengo dinero tampoco la pagué porque no podía, a mí me la regalaron. Entonces ante la cruz de Cristo somos iguales. Y Pablo, miren, sin hablar mucho, solo dice Pablo, el que conocemos como el grandote, y Sóstenes, un desconocido, y se pone a nivel con Sóstenes. Nunca menosprecia a nadie, hermano, por favor, se lo suplico. Vamos al inciso D. La iglesia es de Dios, versículo 2. A la iglesia de Dios, mire, la iglesia de Dios. Vamos a leer, no pertenece a líderes fundadores. Escriba, fundadores. La iglesia es de Dios. Hablamos en el sentido de pertenencia y hablamos en el sentido de que el Señor compró la iglesia con su sangre, limpiándonos de nuestros pecados. Así es que la iglesia no pertenece a líderes ni buenos ofrendadores. ¿Por qué lo digo? Porque hay mucha gente en iglesias locales que se consideran los dueños de la iglesia. Esta iglesia es mía, incluso está a mi nombre. Así es que yo puedo decidir qué hago con la iglesia. Estaba yo en un lugar en donde el hermano me dice, mire, no me compra la iglesia, hermano. ¿Y por qué? Es que es mía y yo quiero venderla. El hermano dio su terreno, la edificó y está a nombre de él y ahora está vendiéndola. La iglesia, el lugar está bien, pero la iglesia de Jesucristo, que somos los individuos, somos del Señor. Ahora hay iglesias locales, ¿verdad, hermanas? La iglesia estamos claros en esto, que la iglesia de Jesucristo somos todos los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador desde que Jesucristo resucitó en todos los lugares del mundo hasta la venida de Cristo. Esa somos la iglesia de Jesucristo. Pero todo ese montón de gente llamado la iglesia de Jesucristo se congrega en grupos, unos grupos chiquititos, unos grupos grandototes, y se le llama iglesias locales. Esta iglesia donde estamos es la iglesia buscando de Dios, en donde la iglesia de Jesucristo, un grupito, nos reunimos para adorar al Señor en buscando de Dios. Muy bien, en Corinto habían divisiones, los de Pablo, los de Pedro y los de Apolos. ¿Será correcto decir, y aquí está lo que ya les dije al principio, será correcto decir mi iglesia, sí o no? Ya por lo que explicamos, sí se puede decir, es mi iglesia, la iglesia local. ¿Por qué? Uno, por propiedad, la iglesia es de Dios, ¿verdad, hermanos? Por propiedad, porque Él la compró, es de Dios, ponga de Dios. Dos, por pertenencia, la iglesia es nuestra, ponga nuestra. ¿Por qué? Porque le pertenecemos. Yo le pertenezco a esta iglesia, es mi iglesia. Pero es la iglesia de Dios porque Él la compró con la sangre de Jesucristo. Así es que la iglesia de Dios. Después miren lo que le dice a la iglesia de Dios: santificados. Y esta palabra, hermanos, va a estar bien difícil. A los santificados en Cristo. La palabra original, hermanos, indica apartados. ¿Usted es santificado? Sí, usted es apartado. Guarde esto. Los santos somos apartados. Ahora, una pregunta. Levante la mano los que son santificados. Hermano Oscar, ¿usted no? Somos santificados. Ahora, entonces, los santificados somos apartados. ¿Sí o no? ¿Cuánto tiempo somos apartados? Para siempre, hasta estar con Cristo. No somos apartados por un ratito. Hermano Oscar. Pastor, santo y santificado es lo mismo. Santo es el calificativo, santificado es la acción que usted recibió. Usted fue santificado por la sangre de Cristo, usted es santo. Entonces es la forma que lo usemos, ¿verdad? Pero ahora, ¿quién santifica? Ya lo vamos a leer. El único que santifica es Cristo.
Yo no puedo santificarle a usted. Yo no puedo orar por usted para limpiarle sus pecados, absolverle. El único que lo hace es Cristo. Entonces, santificado quiere decir apartado. Entonces, vamos a santificar este lugar, por ejemplo. ¿Qué queremos decir? Este lugar es apartado para Dios. Aquí no se va a poner una cantina, no va a venir la gente a embriagarse, porque esto está apartado para Dios, es santificado. Entonces nosotros somos santificados, vivamos apartados para Dios, no vivamos de acuerdo a lo que nos dé la gana, en vicios y un montón de cosas. Soy santificado, estoy apartado. Compórtese como apartado, hombre, de acuerdo a las normas de la palabra. A ver, mi hermana. ¿Por qué el pueblo de Corintios se contaminó tanto? ¿Por qué el pueblo de Corinto se contaminó? Se habla mucho de que si usted va a ciudades portuarias, en las ciudades portuarias hay más prostitución, hay más de todo. ¿Por qué? Por todo lo que viene. Entonces es un lugar de comercio y hay prostitución, hay vicio. Entonces Corinto era un lugar céntrico, especial, en donde venía gente de todos lados para hacer negocio. Era la oportunidad de poner prostíbulos, hasta prostitutas sagradas. Imagínense, yo voy al templo a presentarle un sacrificio a la diosa, tengo mi prostituta ahí y puedo presentarle un sacrificio o dejar ofrenda y todo. Era una degeneración. La ciudad estaba degenerada. Gracias a Dios llegó Pablo y presentó a Cristo y aceptaron a Cristo y ahora fundó una iglesita, una luz en medio de toda esa oscuridad. Así es que hay muchos lugares, hermanos, donde está peor la situación de inmoralidad, ¿verdad? Hay lugares estratégicos. No voy a mencionar lugares porque de repente alguien está oyendo y vive ahí, pero tenemos que tener cuidado. Vamos a dejar aquí en santificados y vamos a seguir con este punto santificados. Solo dijimos que la palabra original indica apartados.